Jaimito, pero yo lo voy a ayudar un poquito. Ciertamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero la iglesia está unida a Cristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. ¿Por qué lo dice Betty? Porque en Colosenses 1:18 vamos a ver qué dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que estuviera en el primer lugar en todo. Hermanitos, es decir, Cristo es el mediador y Cristo es la verdad y la vida, pero ese Cristo que es el camino, la verdad y la vida está unido a su iglesia. Ahí nos dice que Cristo es la cabeza y por eso Jaimito cree que por ser la cabeza es más importante que el cuerpo. ¿Pero qué creen? Córtele la cabeza a Jaimito, a ver qué va a hacer la cabeza sola. Va a andar como las gallinas en mi rancho, como lo dijo Rodeo. En mi rancho le cortan el pescuezo a las gallinas y sale el cuerpo así todo tembloroso y la cabeza se queda sola. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes separar a Cristo de la iglesia. Es decir, no puedes separar al cuerpo de la cabeza, Jaime. Porque entonces, ¿para qué rayos vino Cristo? ¿Para qué rayos vino a morir por esa iglesia? Si Cristo es lo único importante, ¿para qué vino a sufrir tanto por esa iglesia que dio su sangre? Sigo leyendo. En primera de Timoteo 3:15 vamos a ver qué dice Pablo y lo voy a parafrasear para irme rápido. Dice, bueno, mejor lo voy a leer. Dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es pilar y fundamento de la verdad. Ah, caray, pero si acá me está diciendo que Cristo es la verdad, ¿por qué Pablo dice que la iglesia es el pilar y fundamento de la verdad? ¿Qué pasó, Jaime? ¿La Biblia se contradice? No, se contradice, Jaime. Lo que yo quiero decir es esto, que tanto es importante Cristo como es importante la iglesia. Cristo no se separa de su cuerpo porque, como te repito, va a andar la cabeza ahí volando sola como una pelota y se va a morir, Jaime. Así es que es importante Cristo y la iglesia. Sigo dando textos bíblicos. En 1 Corintios 12:14 dice, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. En el versículo 15 dice, supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo, o no por eso deja de ser parte del cuerpo, y no por eso, perdón. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo se forma por muchos miembros, entonces la iglesia, que somos nosotros, es importante, mijo, es importante. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo con la iglesia? Pues mucho, porque Él dice que es su cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Que sin ese cuerpo, Cristo no es Cristo, mijo. Por eso bajó del cielo, vino a la tierra y funda una iglesia que somos nosotros. Ya esa iglesia le da poder. Ya te lo voy a seguir diciendo porque yo digo esto. En Efesios capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Aquí lo tengo, ese lo tengo aquí físico. Efesios, ¿cuál te dije, mijo? 1, versículo 2. Dice, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios Padre de Cristo. Espérame. Perdón, 1:22. Me equivoqué. Dice, Dios colocó todo bajo sus pies, es el texto que tú diste, y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Mijo, ¿no leíste el versículo 23? En ella, es decir, ¿en quién? En la iglesia, que es su cuerpo, ella es su cuerpo y en ella despliega, ¿quién? Su plenitud, el que lo llena todo en todos. ¡Ah, caray! Dice Jaime que Jesucristo basta, pero mismo Pablo aquí en Efesios dice que la plenitud de Jesucristo, ¿dónde se encuentra? En la iglesia. Pobre Jaime. Eso es lo malo, hermanos, de salirse de ese cuerpo. Eso es lo malo. De que anda ahí votando un miembro que no sabe ni a dónde irse. Eso dice Pablo. En Efesios 3:21, ¿qué dice? Lo voy a leer también. Aquí lo tengo. Efesios 3, versículo 21. Dice,
A él la gloria y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Amén. Fíjate, vamos a leerlo desde el 20. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Vamos a ver qué dice Pablo, dónde se le da la gloria a Dios. Porque si solamente Dios es importante, Pablo tiene que decir, a Dios se le da la gloria en Dios. A Cristo se le da la gloria en Cristo, pero Pablo no dice eso, Jaime, eso lo dices tú. Vamos a ver qué dice. A él la gloria, ¿dónde? En la iglesia. No dice a él la gloria en Cristo Jesús, no dice eso. A él, a Jesús, la gloria en la iglesia. Ahora, vamos a ver hasta cuándo. Hasta que Calvino venga, vamos a seguir leyendo. En Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. O sea que por siempre, ¿dónde? En la iglesia. ¿Cristo es importante? Sí, muy importante. Pero la iglesia está a la par de él. Tanto está a la par que dice que es su cuerpo y la cabeza. No puede vivir sola, Jaime. O a ver, ¿te mochamos la cabeza con un machete a ver si vive solo? A ver si vive tu cabeza y va a andar hablando. No puedes, Jaime. Necesitas el corazón, los órganos. Necesitas tu cuerpo, Jaime. Así como Cristo necesita su iglesia. ¿Por qué la necesita? No sé. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice él mismo. Hermanos, hermanas, acabamos de ver un vídeo de una nueva apologista que se encuentra en las redes, apologista católico romana, que ya ha participado en varios debates, tanto con brujas, con hechiceras, ha participado en debates con varios pastores, ha participado en debates con ateos y ahora está apareciendo mucho en las redes sociales y hoy hemos podido ver este corto vídeo en el que lo que nos sorprendía era una afirmación muy peligrosa que estaba haciendo, y era la afirmación de que Cristo sin la iglesia no es nada. Y empezó a usar textos bíblicos para argumentar con ese Jaime o Jaimito con el que estaba hablando por algún tipo de aplicación, para explicarle el cómo Cristo sin la iglesia no está completo, como si Cristo sin la iglesia no es Cristo en sí, Cristo sin la iglesia le falta algo. Y hay tres expresiones que me han dado mucho miedo. En primer lugar, ha comparado a Cristo y la iglesia como una gallina y su cabeza. El problema de estos vídeos es que hay que escucharlos detenidamente para prestar atención a las barbaridades que aparecen por medio y de la que muchas veces no nos damos cuenta porque simplemente hacemos una lectura superficial de los mismos. Pero estaba diciendo así que Cristo y la iglesia era como una gallina. Y que, ¿qué pasa si le cortas la cabeza a la gallina? ¿La cabeza va a poder vivir sola o el cuerpo de la gallina va a vivir solo? No, va a andar como gallina sin cabeza, pero enfatizando que la cabeza va a morir, porque la cabeza necesita al cuerpo. En el minuto 3 y el segundo 12 ha dicho que sin ese cuerpo Cristo no es Cristo, que Cristo necesita el cuerpo para ser Cristo, y eso lo cita exactamente en el minuto 3 y el segundo 12. Y luego en el minuto 5 y el segundo 53 dice que Cristo y la iglesia están a la par. Dice, la Biblia pone a Cristo aquí en este grado de importancia, pero al mismo tiempo pone a la iglesia a la par. Y cita ciertos textos bíblicos, hace alusión a Efesios, hace alusión a Colosenses, hace alusión a Primera de Timoteo, y son textos bíblicos. Así que quiero decir un par de cosas sobre lo que me parece este vídeo. Y me ha hecho pensar en otros vídeos, porque casi a diario recibimos vídeos a través de las redes sociales de diferentes religiones, denominaciones o contextos. Todos los vídeos están citando versículos. Es decir, cuando me pasan un vídeo de adventistas, están citando la Escritura. Cuando me pasan un vídeo de testigos de Jehová, citan la Escritura. Cuando me pasan vídeos de católicos, citan la Escritura. Cuando me pasan el vídeo de pentecostales, citan la Escritura. Vídeos de bautistas reformados, citan la Escritura. Y así, cuando me pasan vídeos del Evangelio de la Prosperidad haciendo de sus travesuras, citan las Escrituras. Cuando me pasan vídeos del movimiento de palabra de fe, del decláralo y decrétalo, citan las Escrituras. Y ese es el problema. ¿A quién pueden engañar todos los movimientos, denominaciones que quieran transmitir algún tipo de error doctrinal? A los indoctos.
a las personas que no leen las Escrituras, pero no solo las que no las leen, sino quien no las estudia. Hermanos, la Biblia no es un libro simplemente para leer, es un libro que debemos meditar, debemos estudiar en profundidad, porque la mayoría de errores doctrinales salen de textos fuera de su contexto. Interpretar mal un texto, arrancarlo de su contexto y hacer de ese texto pues lo que a mí me complace, como esa frase que muchos conocemos de un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Las personas quizá que no leen mucho la Biblia van a decir, pues esta señora Betty Valenzuela pues ha citado la Biblia, así que lo que dice es coherente. Y la Biblia dice esto en Efesios y dice esto en Colosenses. Pero el problema es que si cito un versículo y lo explico a mi manera, o como ella dice, lo parafraseo, pues entonces acabo enseñando de ese versículo lo que a mí me interesa. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica Romana exalta mucho la figura de la Iglesia, tanto como que ellos son capaces de creer y enseñar que es la Iglesia la que determina la verdad doctrinal. No es la Escritura en sí, sino la interpretación que la Iglesia le da a la Escritura. Y van subiendo a la Iglesia a una categoría que da miedo y que no es la bíblica. Vamos a decir otra cosa ahora muy importante sobre lo que acabamos de ver. Número 1. ¿Cristo y la Iglesia están vinculados? Lo están completamente. Estamos unidos a Cristo. La Iglesia está unida a Cristo, es sustentada por Cristo. Son los redimidos de Cristo, es el pueblo de Dios en Cristo. ¿Qué más? ¿Es Cristo la cabeza de la Iglesia? Lo es. ¿Es Cristo la cabeza de la Iglesia? Lo es. Cristo es la cabeza de la Iglesia. El Señor ha puesto todo a sus pies, le ha dado autoridad sobre todas las cosas y especialmente es la autoridad de ese cuerpo del que Él es la cabeza, que es la Iglesia. Número 3. ¿La Iglesia es el cuerpo de Cristo? Efectivamente, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo es nutrido por la cabeza, que es Cristo. La Iglesia es el cuerpo sujeto a la cabeza, que es Cristo. Eso se le olvidó decirlo. Entonces, ¿Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la Iglesia? Sí, pero ahora vamos a hablar de una cosa muy importante. ¿Somos miembros los unos de los otros? Sí, pero no de la manera que esa mujer lo ha citado. La cabeza no vale lo mismo que el pie, la cabeza no vale lo mismo que los ojos, la cabeza no vale lo mismo que los brazos. ¿Por qué? Porque eso significaría que cualquier parte del cuerpo de Cristo que representa a los miembros de la Iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, esos son los miembros que son unos con otros. Esos son los miembros que son parte unos de otros. Significaría que cualquiera de esos miembros es igual de importante, necesario y vital que la cabeza. Y obviamente no es así. Esos textos no se pueden entender de una manera anatómica. Los textos que hablan de Cristo como cabeza de la Iglesia no los han escrito para que los analicemos de una forma como la anatomía o la biología lo haría, sino especificando quién es la autoridad del cuerpo, quién está por encima del cuerpo, quién vale más del cuerpo, quién nutre al cuerpo, quién dirige al cuerpo, a quién está sometido el cuerpo, no de la necesidad que tienen uno del otro. La Iglesia, el cuerpo, tiene plena necesidad de Cristo. El cuerpo tiene plena necesidad de la cabeza. Pero nunca en la Escritura podemos decir que la cabeza tiene la necesidad vital del cuerpo. Decir que Cristo sin la Iglesia no es Cristo, es decir, que Cristo, que es Dios, necesita a la Iglesia para ser Dios. Y eso es una aberración. Decir que Cristo y la Iglesia están a la par es sumamente peligroso, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Iglesia son los redimidos de Cristo, son pecadores que han sido redimidos por la sangre del Cordero, redimidos por la obra redentora de Jesús. No podemos decir que estamos a la par. Cristo sin nosotros sigue siendo Cristo. Jesús sin nosotros sigue siendo Jesús. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Él no existimos. Nosotros sin Él no andamos. Nosotros sin Él no vivimos. Y mucho menos sin Él somos salvos.
La iglesia y Cristo no está a la par. Cristo está aquí y la iglesia está aquí, sometida a Cristo, sujeta a Cristo, nutrida por Cristo, sustentada por Cristo, gobernada por Cristo a través de las Escrituras y dirigida por la persona del Espíritu Santo, pero sujeta a Cristo, que es la cabeza. Esto no es Cristo, es la iglesia. Esto es Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que esa mujer ha hecho un daño terrible con esa enseñanza, y solo espero que ese tal Jaime o Jaimito no lo haya entendido. El pobrecito, incluso de ejemplo, le dijo: te soltamos, Jaime, un machetazo y vemos qué pasa con tu cabeza si sigue viva sola. No, por el amor del Señor. Cristo es Dios, Jesús es Dios, y no puedes decir que Jesús necesita a la iglesia para ser Dios. Jesús no nos necesita. Todo lo que Jesús hace con la iglesia, hace en la iglesia y hace por la iglesia. Lo hace por gracia, no por necesidad. Es que necesita que lo adoren. Los ángeles lo adoran. La creación lo adora. Es que necesita mostrar su gloria. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento cuenta su gloria. La creación cuenta su gloria. Es que necesita que lo obedezcan. La creación le obedece. Ángeles le obedecen. No, nosotros somos prueba de su amor y de su gracia. Así que no, señora Betty Valenzuela se ha equivocado estrepitosamente. Ha usado textos a su propio antojo. Ha usado textos bajo su propio criterio y los ha retorcido para subir a la iglesia a la estatura de Cristo como si fuera necesaria para Jesús. Y no, Jesús no murió porque tenía necesidad de una iglesia. Jesús murió por amor de nosotros, los pecadores, a quien iba a redimir. Cristo es glorioso, la iglesia, pecadores redimidos. Cristo es la cabeza, la iglesia el cuerpo, sujeto, nutrido y dependiente de la cabeza. Cristo es infinitamente mayor que la iglesia. Cristo es infinitamente mayor que nosotros. Gloria sea solo a Cristo, no a la iglesia.